Hay libros que se escriben con hielo en la pluma y fuego en la tinta, con letras de viento y espacios de sol. en el tiempo prisionero entre páginas vivas. Son libros que nos tocan, nos acompañan. Son libros de luz y mar. Hola a todos, bienvenidos a Libros de Luz y Mar. Hoy les quiero contar sobre un reportaje que encontré en el periódico. Resulta que unos albañiles que estaban demoliendo un convento encontraron una lápida. Iban a demoler este convento muy antiguo, ya estaba muy deteriorado, para construir un hotel de 5 estrellas. Pero encontraron una lápida. En la lápida, al destaparla, salió una cabellera color cobre larguísima y solamente decía el nombre de Sierva María de todos los ángeles. Pero fíjate, Mar, que este reportaje no es actual. Este reportaje se publicó en Cartagena de Indias, Colombia, el 26 de octubre de 1949 y lo firma un tal Gabriel García Márquez. Nuestro Gabo, que sí. Y cito, el reportaje dice lo siguiente: extendida en el suelo, la cabellera espléndida medía 22 metros con 11 centímetros. El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano crecía 1 centímetro por mes hasta después de la muerte, y 22 metros le parecieron un buen promedio para 200 años. Este suceso dio origen a la novela Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que hoy les presentamos. Fíjate, Mar, que el gran Gabo nació en Aracataca, Colombia. Él nació en el año de 1927 y fue el mayor de los hijos que tuvieron sus padres. Su padre fue un farmacéutico, su madre originaria de Aracataca, pero él creció con sus abuelos. Él, como muchos genios que conocemos, sobre todo en la literatura, no terminó una carrera universitaria. Se inscribió en la escuela de Derecho, pero no era lo suyo, no le gustaba estudiar, y empezó a escribir. Y su madre un día le dijo: oye, mijito, pues si tanto te gusta escribir, ¿por qué no te conviertes en escritor? Y Gabriel le contestó: ¿sabes qué, mamá? Los grandes escritores ya todos nacieron. Hay mejores maneras y más interesantes de morirse de hambre. Eso fue lo que él le contestó a su mamá. Y sin embargo encontró trabajo como reportero, que fue de la época en que encontramos este reportaje que dio origen a esta novela. Y bueno, Gabriel García Márquez en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura y se rodeó en vida de grandes personajes, muchos de ellos muy polémicos, como Che Guevara, Castro. Estuvo también en relaciones con Bill Clinton, Yasser Arafat, etc. Pero también fue un escritor que siempre estuvo muy pegado con sus lectores e hizo de la realidad una ficción maravillosa que vive en nuestros días. Maravillosa su obra, créanme, yo lo he disfrutado muchísimo y yo creo que no me quiero acabar, ¿no?, sus libros, porque siempre es un gozo leer. Así es. Bueno, yo les voy a platicar de qué trata Del amor y otros demonios. Es la historia de Sierva María de todos los ángeles. Es una chiquita de 12 años que vive en una casa en la que literalmente el papá y la mamá la tienen abandonada y ella es criada por los esclavos de raza negra que vivían ahí en la misma casa. Era una casa muy grande. Y bueno, ella un día va al mercado con una de sus criadas, Dominga de Adviento, que es como su madre, o su esa, ¿no? Sí, fue incluso quien enseñó toda la cuestión del secretismo religioso entre el catolicismo y el Yoruba. Ella lo tenía como muy, Dominga lo tenía ya como muy asimilado esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ella va con Sierva al mercado y pues ese mal día hay un perro con rabia y el perro le alcanza a morder, pero nada más le hizo unos rasguños en un tobillo. Entonces, bueno, ya de ahí se desarrolla la historia porque se dice que la niña tiene rabia, posteriormente que está endemoniada, y deciden recluirla
vivirla en un convento de madres clarisas, de monjas clarisas. Ellas es un convento de claustro, de clausura. Ellas no podían salir para nada. Entonces, ella estaba ahí y bueno, ahora pues habría que exorcizarla, ¿no? Entonces, la historia se desarrolla en este contexto de esta niña encerrada en el convento, acusada de tener demonios dentro de ella, y le mandan a hablar a un personaje muy interesante. Ahorita les vamos a platicar más, pero es el exorcista, ¿no? Entonces va a tratar de ayudarla, pero sucede lo impensable, lo impredecible en este caso, porque este personaje, el exorcista, se enamora de su exorcizada. Entonces, eso es a grandes rasgos de lo que trata Del amor y otros demonios. Que tiene unos personajes maravillosos. Claro. Bueno, el principal personaje es Sierva María de todos los ángeles, que es esta criaturita que nace de un matrimonio en el que no hay amor, Además, y que es una bebé prematura y que corre el riesgo de morir cuando nació. Entonces, por eso su nana, Dominga de Adviento, ella promete, no sabemos si al Dios de los cristianos o al Dios Yoruba, no sabemos a quién, o a varios dioses, Sí. a sus deidades. Ella promete que si la niña se salva, no le cortará el cabello hasta el día de su boda. Por eso Sierva María luce una cabellera que es como un velo de novia, que es un simbolismo muy importante. Sierva María crece en el patio de los esclavos, de los negros. Ella no goza del amor de su madre, de hecho la madre la rechaza totalmente, y su padre, Ignacio, trata de quererla, de protegerla, pero no sabe cómo, porque no la conoce bien. Entonces la niña duerme incluso en el patio de los esclavos, en una hamaca, y aprende a hacer de una manera muy especial, porque con todas estas tradiciones yorubas que carga con amuletos, etcétera, y se hace muy mentirosa. No sabemos por qué, pero es un enigma, pero se hace muy, muy mentirosa. Incluso se pone otro nombre. Ella dice que se llama María Mandinga. Ay, sí, es un nombre muy musical, ¿no? Es un nombre muy musical, y bueno, su cabellera sigue creciendo. Claro. Y bueno, el otro protagonista es precisamente el exorcista, ¿no? Parece como un nombre de película, pero bueno, sí es. Es Cayetano de Laura, es un sacerdote muy estudioso, amante de los libros. Él ha leído muchísimo y es joven, tiene 36 años y es el protegido del obispo. Por ahí las malas lenguas primero decían que era así como medio su novio, y luego ya lo cambiaron y dijeron que era su hijo. Y ya casi al final de la novela, bueno, no reveló qué decían esas malas lenguas, pero pues por ahí hay algunos chismosos que nunca faltan, ¿no? Claro, otro personaje, bueno, es el papá de Sierva María, que se llama Ignacio de Alfaro y Dueñas, que es el marqués de Casalduero. Él goza de una posición social muy importante. Primero tiene un matrimonio en viuda, no hay hijos de ese primer matrimonio. Después tiene que casarse con esta mujer, con Bernarda, porque le embaraza. De ese embarazo pues nace Sierva María, y él es un hombre bueno, inútil, totalmente inútil. Pero trata de acercarse a su hija, trata de ayudarla, pero no sabe cómo, que no la conoce. Claro. Y bueno, ya mencionaste el personaje de la esposa de Ignacio, que se llama Bernarda Cabrera, que se convierte en marquesa al casarse con él. Ella era muy tramposita porque ayudada por el papá, o más bien a lo mejor la idea fue del papá, fue y engatusó. Sí, es una cosa fortuna. Completamente engatusó a Ignacio, que pues bueno, no era como muy inteligente que digamos, entonces no le fue difícil por ahí, por medio de engaños, se casa con él, y pues tiene a esta chica, a Sierva María, que pues jamás la quiere. No, la repudia totalmente. Además ella estaba completamente abandonada al vicio de la lujuria.
Claro. Tuvo bastantes amantes, Ajá. entre ellos uno que se llamaba Judas, fíjate, tiene un nombre como cargado de simbolismo. Muy sugestivo. ¿No? Sí, y el Judas estaba Ajá. bien, ¿eh? Ajá. Según García Márquez, Ajá. yo no lo conocí, Sí, pero... y a Bernarda le gustaba pasearse desnuda o con ropa muy vaporosa, muy transparente. Claro, Sí, y ella, se la pasaba bañándose, porque despedía malos olores. muy flatulenta. Muy flatulenta, que eso, bueno, dice mucho de ella. Otro personaje que a mí en lo personal me gustó mucho, sé que coincidimos porque lo comentamos, Sí. es el doctor Abrenuncio. No sabemos si él es de Brasil o de Portugal, la verdad no Por puse. el apellido, ¿no? Sí, por el apellido que es de Pereira. Claro. Entonces él es un médico notable, muy bien preparado, y él trata de curar a Sierva María de la mordedura de este animal rabioso, ¿verdad? Y tiene una participación muy interesante a lo largo de la novela. Claro. Precisamente voy a conectar con eso porque les voy a platicar que se hizo una versión cinematográfica en el año 2009 y el personaje que hace Abrenuncio es nuestro querido Damián Alcázar. Pues me queda muy bien. Sí, claro. Y la verdad es muy buena película. Digo, no, obviamente nunca ninguna película va a estar a la altura de los libros de García Márquez, pero yo creo que cumple bastante bien. Pues sí me gustó. Le faltan muchos detalles porque, bueno, en una película... La directora es no se puede una poner- costarricense. Sí, creo, Hilda ¿verdad? se llama. Sí. Y hay otra adaptación que se hizo de esta novela. Una ópera, ¿verdad? Es una ópera, sí, de la música creo es un húngaro, y participó en el 2008 en el Festival de Gleidenburg, que es un festival de música muy importante. Creo que sería muy interesante ver Del amor y otros demonios en una Sí, ópera, ¿no? sí, y bueno, su nombre es tal cual, pero en inglés, Love and Other Demons, así se le puso esta ópera, y ha de ser un ejercicio interesante, Sí, ¿verdad? claro, por supuesto. En ópera, pero aquí podemos ver la magnificencia de esta novela, que además de ser llevada a la pantalla grande, bueno, pues ya trascendió hasta otros ámbitos sí, del arte, ¿verdad? del arte a la música, es Sí, muy claro. interesante. Y fíjate, Mar, que a mí me gusta esta novela porque, como muchas obras de García Márquez, surgen de una realidad para convertirse en ficción. Entonces, la novela se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia. El convento realmente existió. Sí, claro. Bueno, ahora ya no, porque como lo vimos anteriormente, fue demolido para construir ahí un hotel de 5 estrellas que precisamente se llama Hotel Santa Clara. Y ahí encontraron la tumba. Ahí fue donde encontraron a bueno, Sierva la María visita. de todos los ángeles La con su cabellera cobriza enorme, ¿verdad? Que era una niña. Y ese lugar, ese convento existió. Hay una escena, hay una parte de esta novela que narra donde el padre Cayetano se brinca al convento para visitar de noche a Sierva María. Claro. En ese lugar de donde él se brinca, es la casa de Gabriel García Márquez, en la realidad. Oye, qué interesante. También ¿verdad? el lugar donde el perro mordió a Sierva María, que lo narra aquí que es como un mercado. Actualmente en ese lugar es el centro de convenciones de Cartagena. Pues hay que ir tenemos que ir definitivamente. Bueno, también lo que ya no sabemos, fíjate, ¿qué sucedió con los restos humanos de Sierva María? Supongo que los han de haber llevado a algún cementerio, etcétera, pero sí fue toda una noticia la cabellera. Yo me imagino a Gabriel García Márquez entrando en hacer un reportaje y luego que los albañiles le platiquen esto, y me lo imagino caminando hacia el periódico pensando qué voy a escribir. Y está muy padre eso de que la cabellera siguió creciendo, porque estudios dicen que el cabello y las uñas siguen creciendo después de muertos. Entonces se me hace así como muy interesante todo el proceso de Gabriel García Márquez de qué pongo, y oye, si estaba endemoniada, ¿no? Y todo basado en hechos reales, porque también la casa del Marqués de Casalduero también existió y existe actualmente, solo que el marqués al que él hace referencia se llama el Marqués de Valdehoyos. También, bueno, pues de los títulos nobiliarios de la realeza española de aquel
Sí, claro. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII, que es cuando Muchos nombres. Ajá, sí, se lleva a cabo esta novela. Oye, ¿qué opinas del libro, Marta? ¿Te gustó? Fíjate que me gustó muchísimo porque Gabriel García Márquez hace algo muy bien, que es describir los lugares pero tan exactos, con tantos detalles, pero fíjate, hace algo padre que no te abruma, o sea, no te empalaga las descripciones, son muy precisas, son muy lindas, con palabras que te hablan mucho del contexto histórico, del lugar. Entonces hace García Márquez que te imagines todo, o sea, que tengas en tu cabeza hasta los aromas, el calor de la humedad. O sea, ya estaba yo, cuando estaban viendo el eclipse, el obispo y Cayetano, ya estaba yo en aquella mecedora, sentada, sintiendo hasta te duele el ojo, ¿verdad? Sí, claro. Te le quema la retina. Ya ves que se quedó con el ojo lastimado. Pero ya sentía yo el sopor de la humedad, del mar, de aquella como terracita, ¿no? Bien a gusto que estaban viendo el eclipse. La brisa. Entonces, eso lo hace muy bien y por eso te hace que te metas completamente en la historia. Y bueno, ahorita tú nos dirás por qué te gustó la historia, pero creo que te agarra y no te suelta. Así es, yo creo que es una de esas historias que no puedes soltar, que te duermes después de leer un rato y sueñas con lo que acabas de leer. No quieres incluso trabajar hasta no terminarlo. Sí, es adictiva. Y es un libro breve. Sí, es un libro muy breve, pero como dices tú, puedes sentir todas esas sensaciones. Sí, la brisa, hasta escuchar los gritos de la niña cuando le están haciendo aquellas infames curaciones. Y el olor que supura la herida. Yo tuve una duda, tengo una duda, pero creo que Gabriel García Márquez hizo que en esta novela, con toda la intención para que sembrarnos esta duda, Sierva María realmente estaba endemoniada, tenía la rabia, estaba enferma, estaba loca, o era una adolescente rebelde, estaba enamorada, o realmente quería fregar a la gente, ¿no? O sea, por rebeldía, quería molestar, porque qué afán de decir mentiras, qué afán, una tras otra, ¿no? Sí, y aparte, primero súper noble, súper dócil, súper linda niña, toda dulzura, y luego hasta le escupe al sacerdote. Sí, pero fíjate que aquí pasa algo, como que ella se identificaba con ciertas personas y con otras para nada. Por ejemplo, hay un personaje que no lo comentamos, pero hay una monja que está encerrada en el pabellón de las muertas vivas. Así se llama, por las mujeres. Tremendo. Era de la Santa Inquisición ese pabellón. Sí, claro. Y esa monja había matado a varias personas, a otras religiosas dentro del convento, para huir, ¿no? Entonces con ellas hace una conexión. Con el padre Cayetano le costó, pero hace una conexión a tal grado pues, que se enamora de él, ¿no? El exorcista. Y hay otro sacerdote que se llama Tomás de Aquino, que también, porque le empieza a hablar en el dialecto africano, ¿no? Sí. De Yoruba. Ajá. Y de hecho eran 3 dialectos. Ajá. Entonces, sí, es muy interesante eso, ¿no? Que como un personaje puede ser tan versátil, lo hace tan versátil García Márquez que con unas personas ahí completamente se arrasó, como con la superiora. Claro, exacto. O con lo y otra cosa que opino yo de esta novela es que, bueno, a mí en lo personal la pederastia se me hace lo más infame, lo más bajo y lo más detestable que hay en el mundo. Y sin embargo, aquí tenemos a dos personajes, una niña de 12 años, un sacerdote de 30 y tantos, que hay un enamoramiento y no te lo dice exactamente, lo deja como que muy abierto. Hay relaciones sexuales entre ellos, no lo sabemos. Yo digo que está muy sugerido. O casi, etcétera. Pero la magia de las letras de García Márquez es que al momento de leer tú esa parte, no lo juzgas, no dices, no, horrible, como sacerdote, niña, un adulto, no puede ser. Entonces, tú entiendes que aquí hay amor, que aquí hay una compenetración entre dos personajes totalmente opuestos y que hay una prohibición, sí, por supuesto. Muchas prohibiciones,
que es otra parte que encontré yo en esta novela, que García Márquez hace una crítica muy severa y con la cual estoy totalmente de acuerdo a la Iglesia, en específico a la Santa Inquisición. Entonces hay algunas frases que apoyan esto que les comento. Por ejemplo, dice: los negros no pasan de sacrificar gallos a sus dioses, mientras que el Santo Oficio se complace descuartizando inocentes en el potro o asándolos vivos en espectáculos públicos. También dice: el obispo es la jerarquía máxima, dijo él. No tienen que recordármelo, dijo la abadesa con un sesgo de sarcasmo. Ya sabemos que ustedes son los dueños de Dios. Y luego más adelante dice: le dijo que el amor era un sentimiento contra natura que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuanto más intensa. Y por último, decía, su obsesión era huir lo más lejos posible de la opresión del mundo cristiano. Pero imagínate que la Iglesia Católica pensara que el amor era un sentimiento contra natura insalubre. Y todas estas cosas que hacían. Además, hacían algo, pues digo, es cuestionable, ¿no? Y es, a la luz hay que verlo a la luz de los tiempos. Ellos decían, lo que no puede explicarse es del demonio. O sea, la rabia entonces ya está endemoniado. La epilepsia, imagínate. Sí, todo le echan la culpa al pobre diablo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces es que es cómodo, ¿no? Es muy cómodo para mucha gente echarle la culpa o también justificarlo de alguna manera y decir es que Dios quiso, ¿no? Así es. Es como una carta comodín, de repente, ¿no? Se usaba como carta comodín, decir el diablo o Dios, ¿no? Claro. Y bueno, esta novela está llena de simbolismo. ¿Qué símbolos encontraste, Mar? Pues el cabello de Sierva María de todos los ángeles, su cabello largo, y este cabello es como, simboliza el cumplimiento de una promesa, porque ella iba a morir de 7 medicinas y entonces le prometen a Dios que no se lo van a cortar hasta el día que se vaya. Y que sucede algo terrible, porque cuando están tratando de ver si la niña realmente está endemoniada o no, le cortan aquel cabello tan hermoso y lo lanzan al fuego. Al fuego, exacto. Y hasta te describen los olores. El olor de cabello quemado, que es terrible. Otro símbolo también puede ser el perro, ¿no? Con la rabia, que además de representar algo terrible como es una enfermedad de la rabia, también pues, representa el mal, el pecado, el demonio. El demonio, ¿verdad? Claro, sí. Y bueno, hay algunas preguntas que queremos hacer. Vamos a dejar tarea. Ya platicamos un poquito de esto, pero la pregunta es, ¿por qué mentía Sierva María de todos los ángeles? Esa es una incógnita que tenemos. Sí, otra pregunta es porque, bueno, además del amor, ya vemos que esta novela se llama Del amor y otros demonios, ¿cuáles son los otros demonios? Entonces, amigos, por favor, escríbanos, denos sus opiniones, ya saben dónde encontrarnos. Claro, en nuestra página de Facebook, ahí mismo en el canal hay una opción para poner las opiniones. También estamos en Instagram. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima entrega del próximo año. Y mientras tanto, los dejamos con unas frases maravillosas que encontramos en este libro. Hasta la próxima.